Bienvenidos al podcast de Tráfico Visual. Les habla Ileana Ramírez. Casi cumpliendo la primera parte de 2022, estrenamos una nueva serie y nos contenta que sea con una conversación que sostuve con Ana Lenzo. Ana es artista visual radicada en Berlín. Su obra abarca distintos medios y formatos como el video, la fotografía, el ensamblaje, la escultura y también un trabajo editorial que ha destacado por su intensa investigación vinculada a problemas globales como la explotación ilegal de recursos naturales, especialmente el oro, el petróleo, el coltán. Ana realiza instalaciones a partir de objetos encontrados, incorpora la precariedad y la improvisación como condiciones estéticas y políticas que reflexionan acerca del ámbito de lo social, la economía y la ecología a partir de intercambios interpersonales con activistas ambientales. No perdimos la oportunidad para hablar acerca de Matt Rush, su reciente exposición en Ghana. También nos contó de sus recuerdos en la escena artística venezolana, su paso por la Escuela de Arte de Armando Reverón y su experiencia con el performance y los festivales que se organizaban en Caracas. Bienvenida, Ana Lenzo, al podcast de Tráfico Visual. ¿Cómo estás? Gracias, Ileana, por la invitación. Tráfico Visual. Saludos a todos. Sí, teníamos, mucho tiempo tratando de coordinar este encuentro virtual porque, he venido siguiendo todo lo que has hecho durante los últimos años, a lo largo de tu carrera, pero especialmente estos últimos años que has trabajado ciertos temas con mucho ahínco en tu investigación. Y recientemente, hubo algo que fue así que me llamó mucho la atención y fue cuando te dije, vamos a conversar porque creo que ya es el momento. Y se trata de tu exposición más reciente en Ghana. La exposición se llama, una exposición individual que se llama Matt Rush y dice Existing Otherwise, the Future of Coexistence. Entonces, bienvenida Ana, te voy a presentar rápidamente. Ana Lenzo, para los que no la conocen, es de Caracas, Venezuela. Ella tiene, una licenciatura en Artes Plásticas, mención Pintura, en el antiguo Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas, Armando Reverón, aquí en la ciudad de Caracas. Luego, ella se muda después de unos años a Berlín, a Alemania, donde obtuvo una maestría en Media Art en la Universidad Bauhaus de Weimar y luego se radicó en Berlín, donde vive actualmente, y obtuvo otra maestría en Arte en Contexto realizada en la Universidad de las Artes de Berlín. La trayectoria de Ana Lenzo tiene una cantidad de proyectos expositivos, de participaciones también y de residencias que no vamos a enumerar aquí, pero que podemos ir relacionando en la conversación a partir de esta exposición, de esta experiencia que todavía está abierta al público y por la cual, queremos conversar contigo hoy. Ana, ¿cómo estás? Un placer. Gracias, Ileana, siempre por estar ahí en contacto y también hacernos llegar a los que estamos afuera las noticias de lo que está pasando en Venezuela, los artistas, las galerías, la escena cultural de Venezuela en general, ¿no? Sí, la exposición Matt Rush está hasta finales de abril, quizás se extiende de hecho un poco más. Y es parte en realidad de un proyecto colectivo que se llama Existing Otherwise, ¿no? The Future of Coexistence. Este proyecto colectivo es entre la Galería Wedding de aquí de Berlín, los curadores de Gallery Wedding y Ibrahim Mahama,
que es un artista y curador que fundó 3 instituciones allá en Tamale, Ghana, ¿no? Las instituciones son Red Clay, eh, SCEA y Nkrumah Bolini, ¿no? En estos 3 espacios, no fue una residencia, fue un viaje en grupo, ¿sí? Ok. Y fue una experiencia, bueno, yo hice unos viajes de exploración, de investigación, pero era más todo enfocado hacia la realización de un proyecto, ¿no? De una exposición. Y bueno, en Red Clay y en SCA hubo 2 exposiciones colectivas, con cada una presentando 5 o 7 proyectos de diferentes artistas, tanto locales de Ghana, de Accra y Kumasi, y artistas, bueno, de todas partes del mundo, pero basados aquí en Berlín, ¿no? Y bueno, yo tuve la oportunidad de hacer esta exposición individual en el Nkrumah Bolini, que en realidad el sitio es un antiguo silo eh, que nunca funcionó, es un proyecto como de los años 60 eh, y bueno, tiene como un peso histórico pues, para la historia de Ghana también, porque se fue como un presidente que aportó mucho como en la infraestructura del país, y bueno, después no pudo continuarlo, no voy a profundizar en eso porque me, me da cosa no decirlo como es exactamente, pero este edificio estuvo abandonado por más de 30 años, habitado por animales, ¿cómo se dice? Murciélago. Murciélagos que todavía viven ahí, muchísimos murciélagos en el sótano. Eh, y bueno, este artista, Ibrahim Mahama, es parte también de su trabajo artístico, eh, tomar estos espacios eh, arquitectónicos e históricos y convertirlos, ¿no? Hay como una intención ahí también de generar como una transformación en la sociedad a partir del arte y de ya conservar como esos significados históricos de la arquitectura, ¿no? ¿Cómo resulta esta convocatoria, esta invitación? Uh-huh. Bueno, con Gallery Wedding realicé un proyecto individual el año pasado, en finales de 2020, se extendió hasta el 2021, hice una exposición individual, lo que la mina te da, la mina te quita, donde me concentré especialmente en el tema de la minería de oro en Venezuela, eh, de manera pues artística, ¿no? Tratando de estudiar los mecanismos de las minas, cómo funcionan las máquinas, las consecuencias pues en la contaminación, pero también como en el tejido social, ¿no? Eh, y bueno, Ibrahim Mahama es parte también, es curador también de Gallery Bay. Este año tiene como una colaboración y bueno, inmediatamente que nos conocimos, tuvimos mucho intercambio, pues, por su trabajo artístico también, los materiales que trabajamos, hay ciertas temáticas que nos pudimos encontrar fácilmente. Y bueno, ellos ya estaban hablando sobre este proyecto colectivo, ¿no? De intercambio. Existen otherwise, es como buscar maneras de existir de otra forma. Una de las bases, yo creo, del proyecto o de esta idea es el arte también como una herramienta de transformación que nos puede ayudar a cambiar nuestra manera de ver el mundo, ¿no? No vamos a decir que el arte va a cambiar el mundo, porque sabemos que quizás es muy idealista, pero sí nos puede ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? De hecho, también por eso en mi trabajo, aunque uso elementos documentales, también trabajo con la ficción, porque a veces la ficción es la única herramienta que tenemos para elevar las cosas a otra dimensión quizás más existencial, más poética, más artística, ¿no?
Entonces, bueno, inmediatamente que comencé las conversaciones con Ibrahim, lo primero que me dijo es que yo podía ir a una mina en Ghana, ¿no? Porque yo hablaba de que ir a una mina en Venezuela, pues quizás es, es un riesgo muy grande, porque en algún momento lo consideré y lo hablé con mis colaboradores allá y pues era como casi imposible, ¿no? Entonces, pues se abrió la posibilidad de visitar las minas en Ghana y pasó. Yo no me lo creía hasta el momento que estuve ahí realmente. Fue una experiencia bastante significativa. En verdad, bueno, necesitaba yo también como corroborar con mis propios ojos todo esto que yo había estudiado tanto, que a pesar de que yo me enfoqué en un principio en el tema de Venezuela, ¿no? En cómo funcionan las minas allá. Bueno, hay muchas similaridades, o sea, es muy similar, ¿no? Cómo funciona la mina, lo que pasa, el mercurio, cómo se usa, las coloraciones en la tierra, las maquinarias, es muy similar, yo creo que a nivel global, ¿no? Ese tipo de minería semi-industrial, artesanal, ¿no? Es muy similar bueno, tuve la oportunidad de entrevistar ahí a los mineros, tomar fotos, vídeos. En verdad fue bastante receptivo las personas que estaban ahí, tanto que me sorprendió mucho porque yo iba más bien con una poco nerviosa, pues no sabía cómo, con qué me iba a conseguir, pero fueron muy receptivos y eso me permitió también como, eh, bueno, entablar una conversación y vivirlo de una buena manera, ¿no? Donde fui fue el sector se llama Dom Pen y es una mina comunitaria. Es una mina, entre comillas, legal, ¿no? Pero curiosamente el coordinador de la mina era un señor chino, una empresa china, representante de una empresa china, eh, y los trabajadores sí eran mayormente de la comunidad alrededor, pero también venían de otras partes de Ghana, ¿no? Yo le pregunté aproximadamente cuántas personas trabajan aquí y me decían miles, miles, además que vienen y van, no es que siempre van las mismas personas. Era relativamente grande, no estoy segura que hay mucho más grandes, pero estaban ciertamente, bueno, ya estaban ciertamente orgullosos de que era una mina comunitaria y, y que era legal porque ellos o sea, no tenían un río tan cerca, entonces, porque ellos no trabajaban directamente en el río, para ellos eso estaba bien, ¿no? A pesar de que, por supuesto, había una selva muy preciosa alrededor, estaba todo destruido y la contaminación del mercurio en el agua destruye la tierra también, los sedimentos, ¿no? Entonces, pero bueno, yo no estaba ahí en una posición de juzgar a nadie, ni eh, eh, para mí era más como preguntar cómo trabajan, ¿sabes? Como esta lógica de qué podemos nosotros aprender realmente de los mecanismos o de esa visión antropocéntrica del hombre que dirige que controla la naturaleza, ¿no? Solo para su beneficio, ¿no? Es algo que todavía yo necesito como tiempo, y estaba viendo la entrevista y todo, pero sin duda evitando tratar de decir qué está bien y qué no está bien. O sea, yo siento que todos tenemos nosotros algo que aprender, ¿no? Y sin duda esas personas que están ahí lo están para el beneficio de su familia, ¿no? Y porque también creen que no tienen otras posibilidades, ¿no? De tener ingresos.
Hablando, Ana, propiamente de la exposición, de lo que se puede ver, apreciar en estos espacios del siglo que tú dices que ahora funcionan como un lugar expositivo para las artes o bueno, para este tipo de intercambio en otro contexto, ¿no? Más hacia lo artístico. em, que tomaste objetos de allí, hiciste una reproducción bueno, ya estamos acostumbrados a tus ensamblajes que de alguna manera reproduces de otra forma más ficcionada alguno de estos equipos o de algunos de estos aparatajes que se usan en distintos en distintos En la ámbitos, no industria. solamente en la extracción, pero también como si tomaste, no tanto reproducir una máquina, pero si tomaste elementos propios de allí y qué más se puede observar y apreciar en esta exposición. Sí, bueno, la exposición fue en Tamale, es otra región, de hecho, mucho más desértica, la otra zona que tenía selva. Eh, y ahí en Tamale también fue llegar a recorrer la ciudad y como decirte, talleres mecánicos, pseudo ferreterías, botaderos de metal, eh, botaderos, o sea, nada es gratis, o sea, nada está botado ahí ya, ¿no? Alguien siempre se está ocupando de reciclarlo, de venderlo, ¿no? Este, y bueno, tuve la fortuna de contar con el equipo de Tamale y es una bonita forma también de conocer a la ciudad y la comunidad, la gente que vive allá, ¿no? Porque eh, aunque estábamos comprando los materiales, también hubo intercambios, ¿no? O gente que te decía, ¿te interesa este pedazo de metal sucio? Toma, te lo regalo. Como que no. O cuando se enteraban que íbamos a hacer una exposición que era para un proyecto de arte, muchos conocían el espacio y realmente nos daban el material como úsalo y yo voy a ir a la exposición. Ujú. Y eso es algo muy especial de estos espacios en Tamale porque el público es mayormente local, o sea, la gente de las comunidades que en los últimos años, este proyecto tiene apenas 3 años, algo así, si no me equivoco, y poco a poco la gente ha tenido más curiosidad por el arte contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, después de ese proceso de recolección, experimentación también al espacio, bueno, la exposición está muy unida al espacio arquitectónico, son intervenciones realmente que tienen que ver con el espacio. Hay mucho, por ser un silo, hay como huecos de un piso a otro, un sótano, pero que se conecta con el top del edificio y este tipo de cosas pues siempre me interesan. Eh, y creé un par de máquinas. Yo sí me traje los motores y algunas lámparas, bombillos, y traje también conmigo una tela que conseguí en Brasil, como de puras lentejuelas. Entonces tenía como unos elementos básicos de dónde partir, y lo demás se fue gestando allá. Y bueno, es parte no lo hago siempre, pero cuando me ha tocado hacerlo lo disfruto mucho, que es jugar con la improvisación y realmente con el contexto específico, ¿no? O sea, de una manera más poética, sin duda, y más abstracto, o sea, también otra vez como evitando querer decir qué es lo que está pasando aquí, porque en verdad es imposible entenderlo, ¿no? En una primera visita. Pero sí mostramos el material raw, el material sin editar de las minas, ¿no? No las entrevistas, solo puros paisajes de las maquinarias y la tierra, ¿no? Y, y algunas fotos, ¿no? Porque algo que fue curioso que no lo esperaba, no esperaba hacer retratos de los mineros, pero ellos me los pedían, ¿sabes?
Muchas personas me dijeron, tómame fotos, o querían fotos conmigo también. Y bueno, en eso también salieron un par de fotos que difícil no decir, sí, las podemos mostrar, aunque nunca ha sido como el foco de mi trabajo. Sí, los mineros en todo caso son la primera línea de las personas que están afectadas por la minería, ¿no? Y aunque se podría juzgar rápidamente, también te podrías preocupar rápidamente de decir, estas personas están arriesgando su vida directamente por esto, ¿no? Eh, pero bueno, no me quiero como entrar en esta cuestión moral de victimizar o ser víctima, ¿no? Eh, en todo caso, lo que estaba buscando en la exposición era generar una experiencia, ¿no? Para las personas que están allá. Y la recepción fue bastante positiva porque, bueno, las mismas personas sabían mucho del tema, se identificaban, ¿no? Siempre de algún familiar o personas que me ayudaron hasta con motores allá me decían, yo construí una vez una máquina de estas para romper las piedras en una mina, ¿no? Entonces, no era necesario realmente explicar mucho, ¿no? Hablando, bueno, ya que nos estás explicando más o menos en qué consistían estas piezas que armaste para la exposición y un poco la metodología de tu trabajo, yo quisiera que compartieras con nosotros en qué momento tú decides o empiezas a indagar, a incursionar en esta preocupación y lo incorporas a tu discurso de trabajo, el problema de la extracción como un, bueno, como un flagelo de nuestros tiempos, ¿no? De estos tiempos en el mundo que siempre se ha hecho, pero ahora está en la discusión, no solamente política, pero también en el arte. Es como un statement, como un discurso que forma parte de la agenda, por decirlo de alguna manera, ya sea por la ola del estudio del antropoceno y ahora vamos a otros análisis filosóficos, pero está allí el cambio climático, el riesgo bueno, de acabar con el medio ambiente o inclusive la sobrevivencia de los habitantes en cierto sector, y eso tiene por supuesto, unas ramificaciones que, bueno, que van hacia lo político, van hacia lo social. Hablas tú de temas morales o éticos, pero ¿en qué momento dentro de tu investigación, ya después, un poco antes de irte a Venezuela o ya después que te vas de Venezuela, que siempre, no siempre, pero sí percibo que en tu búsqueda, ¿no? Había algo hacia lo social, como el problema ir más allá, no tanto un trabajo introspectivo, pero en esos ensamblajes o en esas máquinas se inserta un tema que puede ser inquietante a nivel social, de injusticia de algo que no está bien del todo, pero para ir directamente a la situación del extractivismo, que va desde el tema petrolero, el oro bueno, y otros recursos, que detonó en ti esa búsqueda, esa investigación. Bueno, yo creo que sin duda es un cuerpo de trabajo que se dio atravesado por la experiencia migratoria, ¿no? Como algo muy natural. Una vez que te vas del país y pasas el shock cultural, también te empiezas a preguntar sobre tu propia identidad, ¿no? Y para mí era como una pregunta que se me repetía mucho, ¿no? ¿Cómo llegamos al punto en el que estamos hoy? ¿No? Eso hace, ya voy para 13 años que me fui del país, ¿no? Mucho tiempo, pasa muy rápido, pero te empiezas a preguntar sobre eso y inevitablemente caes
revisar la historia de Venezuela, los cambios que produjo realmente la explotación del petróleo, ¿no? La inversión extranjera y cómo eso empieza a desequilibrar la economía, ¿no? En un principio como, eh, bueno, también creando el mito de la modernidad, ¿no? Eh, no soy para nada una experta en estos temas, ni me gusta explicarlos mucho, pero eh, de alguna manera es una manera también de entender la sociedad cuando eh, te fijas en la estructura de la economía, ¿no? Y quizás una visión un poco capitalista pensar de esa manera, pero la verdad es que sí estamos bastante influidos en cómo nos enseñan a, a, sí, comportarnos con el dinero y con los recursos, ¿no? Esta idea en Venezuela de que siempre hemos sido un país rico porque tenemos petróleo, para mí siempre es una paradoja, ¿no? Porque recuerdo, eh, bueno, que la pobreza es al fin una parte intrínseca de nuestra cultura que siempre está alrededor de nosotros, ¿no? Y yo crecí en Caracas, estudié en colegio público, después en la Rebelón, en el centro, ¿sabes? Como que siempre estuve con todo tipo de personas y bueno, también cuando estuve en Venezuela me gustó mucho trabajar con personas. Yo organizaba ese ciclo de performance no más de 5 eh, y organizábamos performance en la calle también cuando trabajé hasta con, ¿cómo que se llama? Bueno, ayudaba ahí a hacer una cosa del Festival del Cuerpo y X, que sí, hay una intención ahí de superar un poco también el ego del artista y ver para afuera o dar algo, ¿no? O sea, yo siento que el arte, por una parte, es una herramienta de transformación eh, de, y transmutación, ¿no? De todas estas problemáticas o esta sensación de incertidumbre, de precariedad, transformarlo en algo que también tiene que ver con la belleza y con la humanidad y con otras verdades quizás más universales, ¿no? Pero por el otro lado también se trata de dar un regalo, ¿no? O sea, de darle algo al público, al quien lo está viendo, ¿no? Entonces, quizás de eso se trata lo que me estás diciendo, no sé, quizás me fui como por otra parte. No Bueno, sé. tú dices de un regalo, tú dices de dar algo. Entonces, a veces mi pregunta es, ¿a quién se le habla con eso? Porque ciertamente las personas que están en la mina las personas que se enferman con el mercurio no van a ver una exposición, no van a ver esa publicación. ¿Cuál sería ese impacto? Pero vamos a hablar de ti, que te producen en ti este trabajo. No vamos a hablar de otros, porque tal vez los otros no los podemos cuantificar, pero a ti haber trabajado, porque ya tienes como unos cuantos años en un área difícil, me imagino dolorosa como de superar, porque en el fondo hay una realidad que no pareciera tener solución, y bueno, encuentras como situaciones que se replican en otras culturas. Entonces, Sí. para ti, ¿qué impacto que produce abordar este tema y también desde lo artístico? ¿Qué oportunidades te ha brindado a ti en la manera de estructurar tu trabajo? No sé si se entiende esa pregunta, perdona ahí que Sí, te... sí, sí, está bien. Eh, Mira, yo siento que sin duda siempre hay una necesidad personal de trabajar con estos temas, ¿no? O sea, y por eso insisto que sí me atraviesa ser venezolana eh, y como vivir de cerca o ser testigo de alguna manera de nuestra historia reciente, ¿no? Sobre todo a nivel del tejido social, cultural, económico. O sea, solamente tratar de entender eso se vuelve algo muy abstracto.
y este caos, esta destrucción, esta abstracción puede ser también un material artístico, no para aprovecharse de ello, sino precisamente para, y ahí es cuando yo hablo de transformación, a través del arte, de los materiales, de lo que pasa ahí cuando estás haciendo un trabajo, de eso que no puedes controlar, que no sabes tú mismo qué es, que quizás esa misma necesidad lo que nos empuja a los artistas a perseguir algo, a estar detrás de un tema o detrás de una forma, una masa. Ese conocimiento que se genera solo con el arte es lo que a mí me interesa y es en lo que de alguna manera tengo la esperanza de que para los otros también genere nuevas preguntas. Siempre lo digo, quizás solo la curiosidad, despertar la curiosidad en un tema, en una situación, en un lugar, ¿qué está pasando allá? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? O sea, yo siempre creo que eso es como lo más importante, o sea, desde donde tú te conectas con el arte o con las situaciones, ¿no? Porque siempre es muy fácil decir, ah, eso es terrible que está pasando allá. Ah, pero resulta que todo está conectado. Yo siento que siempre casi todo está conectado. Y, y de alguna manera también haber viajado a otros sitios. Yo estuve en Chuquicamata, en Chile. Aquí mismo en Croacia estuve en otra situación parecida, hablando con activistas y tal. Y ahora en Ghana hay una especie de como de empatía también por el planeta que yo puedo reconocer y ni siquiera llamarlo empatía, o sea, somos parte de esto, ¿no? Y, y no sé, siento que es muy delicado hoy en día tratar estos temas. Yo siempre me estoy cuestionando a mí misma y siento que, como tú dices, una línea muy fina. Eh, la parte ética, pero también instrumentalizar o ser instrumentalizado por otros, precisamente porque es un tema que está en boga, el climate change y todas estas dinámicas ecológicas, políticas, de lucha social, no sé qué. Fácilmente el trabajo puede ser malinterpretado o instrumentalizado para otros fines que no son los que a ti te interesan. ¿Sabes? Por eso es que yo prefiero decir, creo en el poder de transformación del arte, de lo que tenemos nosotros que aprender desde ahí, para precisamente poder tener conciencia de otras situaciones reales que sí nos pueden confrontar de frente, ¿sabes? De las cuales tenemos que, de alguna manera, quizás podemos aportar algo desde nuestra posición, ¿sabes? O sea, digo, cualquier persona, ¿no? Cuando se habla de ecología, hay muchas formas de contribuir a no contaminar, a no consumir de la forma que se consume, que parecen cosas súper evidentes, pero que no todo el mundo las hace. Te lo pregunto porque siempre son esas, son las inquietudes que surgen detrás de estos proyectos. Tal vez tú me dirás, si no tuviera ese, vamos a decir, ese discurso al lado, la pieza como tal también tiene un lenguaje. O sea, el dispositivo, el ensamblaje, la máquina que tú construyes, porque también está utilizando unos elementos que tú vas a transformar. Yo veía en estos días un video tuyo, estás súper joven, estabas enfrente creo que de la fiscalía con otro grupo de mujeres y era una acción donde algo en defensa de la violencia doméstica, o sea, contra la violencia doméstica, y era una acción donde ustedes tenían una especie de pistola, de revólver y se pintaban la boca, algo así. Y era como una crítica y una denuncia a no sé si era en base o sea, era señalando una noticia específicamente o en general como lo que era contra la violencia doméstica y el abuso, etcétera. Y te veía allí, yo decía, wow, bueno, también hay que tener como una valentía de ponerse en un lugar público, de una autoridad en esa, bueno, en esa acción, ¿no?
una especie de llamado de atención, entonces no es casual que hayas ido evolucionando o ido transformando o cambiando también cambiando el sentido de los formatos, los medios que empleas. Y también vi, pero entonces, haciendo como un resumen de mi tarea, de lo que vi, de estas entrevistas que hiciste con Antofagasta y los testimonios de algunas de las personas de la localidad denunciando la contaminación, otros mantienen esperanza, otros más bien se resisten a como que condenar un lugar porque sería como ya terminar de enterrar un lugar que podría tener posibilidades. Entonces, ciertamente allí cuando tú dices es a través de tu trabajo, de tu investigación, abrir ventanas y dar más voces que van también como perfilando eso que estás escribiendo, que estás hablando, que estás mostrando. Yo recuerdo un video que no sé si es también de allí, de Chile, acerca era una cantera, pero es como un lugar muy árido y son unas montañas que están, no sé si son unas canteras de explotación de algo, no recuerdo. Es Chuquicamata, esa es la mina de cobre más Ah, grande del mundo, más profunda del mundo, sí. Y esa era una instalación, se compone de dos videos. Uno es este, que es como un eh, paisaje, ¿no? De imágenes, y es más poético, y las entrevistas, y las porque entrevistas. precisamente ahí fue un proyecto que me parecía importante que la narrativa la construyeran las personas locales, no desde mi lugar, que era como difícil de entenderlo, sino más bien de dar ese espacio para, para escuchar la voz de los otros, ¿no? Es también, bueno, bien interesante que tú no, vamos a decir, no le tienes miedo a nada en cuanto al uso de los medios. O sea, Mm. abarcas una diversidad de formatos, video, ensamblajes, construyes. Yo te conocí, sabía de ti con los performance, pero o como este ciclo de performance, pero después entonces con todo lo que eran estas máquinas y estas especies de robots que Ujú. tú armabas, entonces ver cómo tienes esa libertad también es muy interesante al momento de armarte de una Yo pieza. creo que es algo generacional también, ¿no? Yo creo que el arte hoy en día, eh, para bien o para mal, se han roto mucho de las fronteras, ¿no? De los medios y la experimentación. Yo recuerdo desde la Reverón, yo comencé estudiando pintura y mi tesis fue una escultura donde hacía performance. ¿Verdad? Y discutía con la profesora de pintura, me decían, el caso de Ana, y era el ¿En serio? caso de la que pintaba, pero yo hice medios mixtos paralelos, pero nunca me lo aceptaron como otra, o sea, no me lo podían aceptar también como una principal, así. Entonces era el caso, el caso de Ana, que El quiere caso hacer todo. Pero sí, no sé, yo siento que hoy en día es algo, la mayoría, muchos artistas son multidisciplinarios, ¿no? O sea, yo sí siento que manejo un lenguaje y la escultura siempre ha sido como muy importante, sobre todo en los últimos años. Es el medio donde me siento más cómodo, pero el video y la fotografía son herramientas que me acompañan constantemente porque de hecho me ayudan a registrar momentos efímeros, ¿no? O experiencias o hacer esta parte de las entrevistas, ¿no? O sea, mucho del proceso de hecho de investigación no lo ves en la obra final, ¿no? Y no me interesa necesariamente que se vea. O sea, es, eso es como parte de mi experiencia para poder eh, llegar a lo que hago, ¿no? Ana, y te voy a preguntar, porque se lo pregunto mucho a las personas con las que hablo que están fuera del país,
¿qué recuerdas de esos tiempos en la escuela, en la Reverón, de esa época de estudiante y ya, vamos a decir, antes de irte de aquí de Venezuela, y cómo eso, o sea, qué mantienes, cuáles fueron esos momentos o esos recuerdos que todavía para ti son importantes y te han movilizado en tu carrera? Mm. Bueno, yo cuando estuve en la Reverón estaba súper joven. Yo entré a la Reverón con 16 años. De hecho, era como, me recuerdo que me llegó a pasar que me preguntaron en una clase, ¿y tú con quién viniste? ¿Tú eres la hija de quién? Y bueno, en verdad hice la carrera en 5 años, así que estaba bastante joven. Después yo estuve en Venezuela como más de 5 años, 6, 7 años trabajando y haciendo proyectos y después es que me fui. Pero sin duda la Reverón fue algo, o sea, la libertad creativa, a pesar de que estaban estas separaciones, ¿no? Pero era más lo que acontecía ahí en los talleres, ¿no? Con los amigos y la comunidad misma también fue muy importante. Yo hice varios proyectos en el 23 de enero eh, y bueno, toda esa relación como con la ciudad fue súper importante. Yo valoro mucho, por ejemplo, las discusiones de teoría del arte con Sandra Pinardi, las clases con Luis Lizardo. Me acuerdo que yo hacía pintura, pero con materiales mixtos, y en una de esas tenía los materiales así tirados en el piso y Luis me decía, no lo ves, no lo ves, está ahí. Y yo ahora es que lo entiendo, ¿sabes? Como decía, es que él ya lo estaba viendo, como el potencial hacia donde yo tenía que ir, ¿no? Y, y sí, en verdad no me encanta comparar, pero sí, mis experiencias académicas aquí en Europa, en la Bauhaus y en la UDK, que es la Universidad de las Artes de Berlín, son, bueno, tremendas universidades a nivel de infraestructura, tal, pero cómo funciona y como el nivel de acercamiento con los profesores, las profesoras, no se puede comparar. O sea, en la Reverón nosotros éramos una comunidad, o sea, el nivel de intercambio, de discusión, eh, de complicidad, eh, era algo muy especial. Sí, eso marcó sin duda mi vida, ¿sabes? En Venezuela. Después la ONG también, que en la ONG, bueno, fue como Nelson Carrillo nos abrió las puertas para hacer esta serie de performance y en estos días, bueno, ese año estaba sacando las cuentas, haciendo las listas y más de 60 artistas se presentaron ahí, de todas las generaciones, o sea, y todo así a la voluntad y porque queríamos hacerlo, porque era necesario, porque eso también fue como una manera bastante importante de vivir la comunidad, la escena cultural de allá en Caracas. Eso fue también como un trabajo de tu parte de gestión, ¿no? De organización, de articular, de trabajar con la comunidad, pero como artista, pero también como, bueno, como una persona que tiene que eh, reunir una cantidad de gente y eso implica unas tareas. Sí, Y si guardan archivos de esos momentos, de esas sí, tengo actividades. muchos archivos, ya ahorita hasta en medio difíciles de extraer, ¿no? Porque en ese tiempo era mini DVD, Ah, ¿no? wow, un Los trabajo ahí. casecitos. Entonces, no, yo tengo las cajas llenas de mini DVD acá. Para mí era súper importante. Eso comenzó de forma muy orgánica. En ese momento estaban los de performanceología, estaba, eh, ahí se me van los nombres. Bueno, ellos estaban ahí de vez en cuando organizaban proyectos, charlas. Ignacio estaba trabajando Ignacio ahí en Pérez la Pérez. ONG y nos invitó a Martín Molinaro, que es un artista de Argentina, y a mí a hacer un workshop. Y para el comienzo del workshop hicimos un evento
Y funcionó tan bien que le dijimos a Nelson, vamos a hacerlo mensual. Y bueno, Martín no vivía en Venezuela, pero era como mi co-curador, ¿sabes? Como siempre me ayudaba a curar y abríamos, era como un open call, ¿sabes? Como abierto todo el tiempo, la gente podía mandar los proyectos y nosotros también, por supuesto, invitábamos a los artistas. Pero como te digo, todo muy voluntario, me ayudaban el equipo de, bueno, Gil Sansón, Rolando Peña, Marcos Mujica, Alejandra Molina, o sea, los amigos que estaban cerca siempre por ahí echaban una mano y en verdad fue muy nutritivo, o sea, se llamaban no más de cinco performances, de no más de 5 minutos, esa era como la estrategia, y lo hacíamos mensual, a veces trimestral y así, ¿no? Y después de los performances hacíamos discusiones también. Entonces, mira, yo no sé, yo era joven y no, no me preocupaba mucho, trabajaba todo el tiempo y bueno, lo disfrutas, ¿no? O sea, Debe haber sido yo, muy movida esa época, ¿no? O sea, la participación, el hecho sí, de... bueno, ahí se presentó Ricardo Fosi, Carlos, bueno, Antonieta Sosa, Rolando Peña, otros artistas internacionales. Eso fue 2005, 2007. Ok. Como, sí, 2000, sí, entre 2006 y, porque yo me fui en el 2009, o sea, a finales de 2008. Después hicimos otros con Centro Cultural Chacao también. Con ellos hicimos 2 eventos ahí. Y después yo estando acá en Alemania hice uno de videoarte, que ahí era 5x5 y eran 25 artistas. Y ahí se presentaron artistas extraordinarios, que no sé cómo en ese momento logré contactar y participaron ahí. Y eso se presentó en la ONG y se presentó también en el Centro Cultural Chacao. De 5 por 25. Seamos 5x5. a 5 por Y 5. eran 25 artistas. Claro, ok. Sí. Ah, bueno, pero tienes allí tu vena de organización. Sí, a mí me encanta, sí. Por eso es Lo que que pasa es estabas coordinando también un libro, ¿no? Una publicación, que sí, un proyecto editorial. eso viene por ahí. Prefiero no decir mucho, sino cuando ya esté listo, porque Ok, ya he dicho demasiado. para eso haremos otra conversación, tendremos otra Sí, ronda. claro que Vamos sí, a dar eso eso. viene por ahí ya pronto, espero. Yo siempre lo digo, en el mejor de los casos, a veces las instalaciones se convierten como en plataformas también para discusión o para presentar otros trabajos, ¿no? Cuando son instalaciones así grandes o que tienen un contexto muy específico, siempre me gusta como invitar a gente a hablar sobre temas también multidisciplinarios, ¿sabes? Como siempre, volvemos a como esa necesidad de intercambio, de dar. Ana, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Cuáles son tus próximos proyectos, aparte de los que no vamos a nombrar, o sea, los que vamos a dejar para después, pero tienes exposiciones pendientes, en puertas? ¿Cuáles son tus planes en este 2022? Sí, bueno, estoy trabajando en varias exposiciones actualmente, sobre todo para verano de este año. Una bienal de escultura en Ginebra, Suiza, y otros proyectos acá en Berlín y en las cercanías de Berlín, otras zonas, como zonas de minería que ya han sido abandonadas hace muchos años, como minas históricas. Son proyectos interesantes también como explorar la explotación desde otra línea de tiempo, ¿no? ¿No? Donde aquí ya de alguna manera es historia. Pero bueno, es un tema que ahorita también se está reviviendo porque bueno, se van a construir, no sé si has escuchado lo de los autos eléctricos, entonces se necesita, bueno, al principio se necesita mucha agua, pero también se necesita volver a explotar litio. Y bueno, el litio es súper contaminante y tal. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, explorando y eh,
voy a continuar profundizando en el tema de esta experiencia en Ghana también. Tengo otra exposición más hacia finales de año sobre esto, como buscando, sí, ir más profundo en la reflexión, ¿no? Precisamente en cómo nos podemos nosotros conectar con ese tema, ¿no? Todo lo que es esa cadena de producción y consumo, ¿no? Cómo llega aquí a Alemania y cómo, por ejemplo, el uso del oro en la tecnología es muy importante, como todos nuestros celulares, nuestros dispositivos electrónicos necesitan tantos minerales, ¿no? De los que no somos conscientes, quizás. Sí. Mucha suerte, muchas gracias, Ana. Un besote desde aquí de Caracas. Gracias, Ileana. Y estamos en contacto. Vale.